Bienvenidos. Hoy veremos y trataremos sobre fracciones. Fracciones. Es importante comprender que una fracción se representaría de esta forma, donde en la parte superior el número se va a llamar numerador y en la parte inferior el número se va a llamar denominador. Y la línea que se encuentra al medio se llama línea divisoria. Es importante que comprendamos que la línea divisoria hace referencia a que una fracción es una partición, es decir, nosotros tomamos este número, la parte del numerador nos indica cuántas partes estamos tomando y la del denominador me indica en cuántas partes voy a dividir dicho número. Bien, quedándonos de ejemplo 7 cuartos en un entero 3 cuartos. Que son dos fracciones equivalentes, son dos fracciones iguales. Como podemos ver también en el ejemplo del limón, 2 cuartos es exactamente lo mismo que 4 octavos, es decir, esa fracción se amplifica por 2 y nos queda 4 octavos. Y también, si nosotros lo simplificamos el 2 cuartos, nos quedaría 1/2. Es decir, solamente estamos tomando la mitad del limón por pintar. Las fracciones las podemos representar de forma gráfica. Aquí vamos a tener un círculo, todos partidos en 8 partes. Y las partes que están pintadas es lo que vamos a colocar en el numerador. Mientras que la parte del total va a ser lo que se ubica en el denominador. La primera fracción que tenemos es 7 octavos. La segunda fracción que tenemos es 6 octavos. Pero si nosotros nos damos cuenta y simplificamos nuestra fracción, eso sería igual a 3 cuartos. ¿Cómo podemos fijarnos? La fracción que sigue es de 5 octavos. Al igual que el ejemplo anterior del limón, nosotros podemos mostrar que en esta no es necesario colocar 4 octavos, sino que tenemos 1/2. En esta fracción tenemos 3 octavos. Y si simplificamos esta fracción, que sería 2 octavos, su resultado sería, simplificado por 2, 1 cuarto. Si yo quiero representar una fracción un poquito más complicada, 2 tercios, por ejemplo, puedo representarlo dibujando el símbolo de la paz. Y eso nos representaría de forma más simple 2 tercios en una circunferencia. Siendo el numerador lo que nos indica cuántas partes deben ser pintadas. Y el denominador, acostumbrémonos a decir las fracciones por su nombre. Número superior se llama numerador y el número inferior se llama denominador. Es el que me indica el total de particiones que debo hacer a la figura. Nuestra figura no siempre debe ser un círculo, también puede ser un cuadrado, un rectángulo. Lo ideal es que sí se pueda hacer de forma coherente, que todas las partes sean iguales. Fracciones mixtas. Las fracciones mixtas nos indican un número entero y una fracción propia, es decir, donde el numerador es menor que el denominador. La parte entera me dice, si yo esto lo transformo a forma gráfica, cuántas pelotitas enteras tengo pintadas. Y la fracción impropia me indica cómo debería particionar o dividir mi última pelotita. Aquí existe un problema. A veces no es tan simple hacer una división exacta en una circunferencia. Entonces,
vamos a intentar particionar nuestra circunferencia. Si no es tan fácil dividir una circunferencia de forma exacta, que todos sus trozos sean iguales, entonces podrías utilizar hitos y hacer una tableta de chocolates con 7 chocolates y 4 pintados. Intenté que me quedara lo mejor posible y pinto la cantidad que el numerador me indica. Es decir, 5 enteros, 4 séptimos. Ahora esto yo lo voy a transformar en una fracción impropia. Nuestra fracción mixta yo la voy a transformar en una fracción impropia. ¿Cómo logro que una fracción mixta se transforme en una fracción impropia? Multiplico el número entero por el denominador y le sumo el numerador. Y en la parte de denominador mantengo el denominador que ya tenía. Es decir, multiplico el número entero por el denominador, le sumo el numerador y mantengo su denominador. Veámosla con la fracción impropia que ya tenemos. 5 por 7 me daría 35, pero lo vamos a anotar por mientras. 5 por 7 y le sumo el numerador más 4. Y la parte inferior mantengo el denominador que es 7, que me quedaría 5 por 7, 35, más 4, eso me da un total de 39. Y en la parte inferior mantengo el denominador que es 7. Esa es la forma de transformar una fracción mixta a una fracción impropia. Fracción impropia determina que el numerador es mayor que el denominador. Transformemos la siguiente fracción mixta. 2 enteros, 3 cuartos. Multiplico 2 enteros por el denominador y le sumo el numerador que es 3, me va a quedar 11 cuartos. Para transformar una fracción mixta a una fracción impropia, multiplico el número entero por el denominador, le sumo el numerador y mantengo el denominador. Y para transformar una fracción impropia en número mixto, solamente debo dividir el numerador por el denominador. Solo es eso. Por ejemplo, 11 tercios. Realizo la división. 11 dividido 3. Lo que me va a dar 3 veces. Multiplico 3 por 3 me da 9. Hago la resta. Y me sobran 2. Como ya no se puede dividir más, dejo hasta ahí. Ese número de resultado es mi parte entera, el número grande. El resto, lo que me sobró, es el numerador. Y el divisor, o el denominador, es el mismo divisor que teníamos antes. Entonces, 11 tercios es lo mismo que 3 enteros, 2 tercios. ¿Cómo transformamos de fracción a número decimal? Simplemente dividimos. Una fracción con numerador divide un denominador, se divide. Es así de simple transformar una fracción a decimal. Por ejemplo, 2 tercios. 2 dividido 3. El 3 en 2 no cabe tantas veces, así que voy a usar una ayuda. Coloco un 0, y mi número 2 lo bajo, y al utilizar el decimal, es decir 0, puedo agregarle un 0 al 2. Haciendo la división me va a quedar 20 dividido 3 y eso me da 6. 6 por 3, 18 y me sobran 2. Como ya utilicé una vez el decimal, puedo volver a utilizarlo y vuelvo a hacer, así me va a dar infinitas veces. Es decir, 2 tercios es lo mismo que 0,6 periódico. Otro ejemplo.
3 cuartos. Procedo con el mismo procedimiento. 3 dividido 4. 4 en 3 no cabe, así que utilizo el 0, y el 3 se transformaría en un 30. 4 en 30 cabe 7 veces. Multiplico 7 por 4 y me da 28. Voy y realizo la resta. 30 menos 28 me sobran 2. Como ya estuve trabajando con decimales, puedo agregarle otro 0 y 4 en 20 se cabría 5 veces. Y 20 por 4, o sea, 5 por 4, 20, y me da el resultado 0 y termino mi división. Entonces, 3 cuartos es lo mismo que 0,75. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.